tu show de la información. Contrapeso ya llegó, este es su show de la información. Este es tu show. Políticos, artistas y periodistas, actores, escritores y deportistas. Bienvenidos todos, Contrapeso ya llegó. ¡Para Wilmer Rosas! Contrapeso llegó. Este es tu show. Ahora, muy bien. Este es el show de la información. Es nuestro show. Entrevistas, opiniones y mucho humor. Profesionales, obreros, amas de casa, estudiantes. Tengo ese arreglo. Relajarse, porque es como es la cosa. Bienvenidos, yo soy Wilmer Rosas a través de Canal I para ti, el balance de la opinión pública en Canal I, el show de la información. Bueno, nuestros contactos, como siempre, en las redes sociales, @WilmerRosas25, @Contrapeso3. Se pueden suscribir al canal YouTube, donde estamos colgando, subiendo todas las informaciones, todas las entrevistas, y vamos a estar actualizando nuestra página web wilmerrosas.com semanal, porque viene el semanario digital de Contrapeso a partir del año 2014. Bueno, un programa muy importante para mí, de verdad, y yo quería agradecer tu presencia, porque tenemos a Alejandro Zamora, el presidente del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, y también de la misión José Gregorio Hernández. Bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Yo he revisado las estadísticas. Las estadísticas en Venezuela están, digamos, cercanos a lo que son las estadísticas mundiales con respecto al término de la discapacidad en un 10% de la población. Si eso es así, yo quisiera, además que me ratifique con los números, con los datos que ustedes tienen, la fortaleza del Consejo Nacional en este momento, que yo creo que ha cobrado importancia, la atención de las personas con discapacidad en el país. Y no es una lisonja pública, sino es un reconocimiento a la labor. Ahora, ¿en qué momento estamos de la atención de la discapacidad en Venezuela en sus diferentes formatos? Bienvenido. Sí, en efecto, fíjese, muchísimas gracias primeramente por la invitación. Gracias. Respondiendo a su pregunta, el Instituto Nacional de Estadística en el 2011, en el censo que hizo, establece que hay cerca de 1.720.000 personas con algún tipo de discapacidad. La misión Dr. José Gregorio Hernández en el 2010 hizo un estudio donde llegó a una visita de 1.232.000 familias en ese intercambio de 1.200.000 hogares. Arrojó una cifra de 336.490 personas con discapacidad, visitadas por médicos con el convenio Cuba-Venezuela, y que en efecto se sabe que tiene una discapacidad, que no tiene enfermedad discapacitante, sino ya plenamente la discapacidad. Y si nosotros llevamos la proyección a cerca de 7 millones de hogares que debe de existir en Venezuela, la cifra se parece mucho a lo que dice el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística. Sí, mundialmente está cercano a los 10, Venezuela puede estar entre un 7% aproximadamente. ¿Qué se ha hecho? Bueno, desde la política del Estado, el presidente Hugo Chávez en su oportunidad creó la misión José Gregorio Hernández, con una atención directa a las personas con discapacidad, no solamente con la entrega de ayudas técnicas, sino con lo que es el tratamiento genético, médico, para poder ver cuáles son las causas que la originan. Lo preventivo, pues. Lo preventivo. Las causas que la originan en algunos casos. Fíjate que algo nos llama la atención, por supuesto el nombre, el siervo de Dios, José Gregorio Hernández, con todo lo que a él se le atribuye, pero más allá de lo estrictamente literal y de lo filosófico del término, de cómo pueden en un momento determinado ustedes, ¿en qué consiste la ayuda específica o cuál ha sido el factor fundamental del Consejo en estos años? Es decir, ¿en qué nivel estaba la atención de la discapacidad
¿Cómo lo encontraron ustedes y cómo se ha revertido esa realidad? Fíjese una cosa, primeramente debemos recordar que para el año 93 se crea en el Congreso la Ley de las Personas Incapacitadas, ¿ok? La antigua LAPI. Esa ley hablaba inclusive de una inserción laboral, pero la inserción laboral la llegaba al 3%. Con el gobierno bolivariano se crea la Ley de Personas con Discapacidad. Ya hablamos de un cambio de término, que Claro. es importante porque inclusive reivindica la condición de persona y no... Dialéctico, claro. Sí, no solamente que identifica a la persona con persona, sino que hace ver que simplemente hay una condición. Anteriormente se entendía a la persona como incapacitada, no tenía ningún tipo de capacidades o fortalezas que podía desarrollar. El gobierno bolivariano hace un cambio del término y psicológicamente tiene una influencia igualmente. Además de eso, se eleva a 5% lo que es la obligación de las empresas de hacer la inclusión laboral. Se garantizan otros derechos, no solamente el derecho al voto, como en efecto está ya en nuestra Constitución. La misma Constitución Nacional en el año 99 establece el artículo 81, que es el reconocimiento de las personas con discapacidad. Es decir, que de tipo jurídico hay reconocimiento de una gama de derechos. La arquitectura jurídica está bien, está fortalecida, está blindada. Ahora, ¿eso se está cumpliendo realmente? Ahí tenemos que llegar. Más allá de lo que es el argumento jurídico, la salvaguarda de derechos, hay una situación donde el Estado ha venido cumpliendo programas de atención a personas con discapacidad. ¿Por medio de dónde se potenciaron mucho más estos programas? Por medio de la misión Dr. José Gregorio Hernández. ¿Por qué? Porque si bien inicia con lo que es el examen psicosocial, genético, clínico, para ver las causas que la originan, también se verifica la necesidad de cierta entrega de ayudas técnicas y de otro tipo de atención. La misión José Gregorio Hernández hasta la fecha ha entregado cerca de 1 millón de ayudas técnicas. Es decir, solamente por la misión José Gregorio Hernández. ¿En qué consiste la ayuda técnica? La ayuda técnica son todas estas herramientas, artificios que requiere la persona con discapacidad para poder desarrollarse en su vida. Una silla de ruedas, un bastón de rastreo, un colchón antiescaras, etc. Estas herramientas que, bueno, le facilitan parte de su vida en su día a día. Pero más allá de eso, también el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad ha venido desarrollando y ahorita se está potenciando ese programa de lo que es la atención bajo el abordaje familiar, bajo un programa que es Discapacidad y Familia. Porque debemos entender que la persona con discapacidad a veces es aislada y ese aislamiento viene de la propia familia. Entonces nosotros tenemos que abordar al núcleo fundamental de toda sociedad, que es la familia, claro, para poder abordar también a lo que es la comunidad. Que haya una atención debida en ese caso específico. Ahora, pero me llama la atención el trabajo desde el punto de vista de la prevención, porque nosotros incluso acá en el programa, como un aporte que realizamos del doctor Freddy Febres Balestrini, siempre está pendiente del término preventivo. Entonces, podemos hacer un poquito más de énfasis en ese aspecto preventivo, pero al regreso. Para este trabajo especial con el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y también hablando de la misión José Gregorio Hernández con su presidente Alejandro Zamora. Ya venimos. Continuamos con Alejandro Zamora de la misión José Gregorio Hernández, presidente del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Yo voy a dejar una inquietud con el término del uso de política de Estado preventiva, de la política social, de esa política pública preventiva, sobre todo en el término de los genéticos, ¿qué están haciendo? Y además introducimos el elemento de los programas que ustedes adelanten en materia educativa. Fíjese una cosa, nosotros tenemos que ver la discapacidad desde dos aspectos. Uno, desde el aspecto genético, aquellas personas que nacen ya con la condición, y desde el aspecto de que se adquiere, o bueno, no tanto que se adquiere, sino que sobreviene, bueno, por un accidente, etc. Sí, claro. En el caso de la parte genética, la misión José Gregorio Hernández cuenta con el Centro Nacional de Genética Médica, que queda en Guarena. Ahí tenemos eso con el apoyo de médicos cubanos y médicos venezolanos. Ahí inclusive hemos hecho graduaciones con países del ALBA de 37 médicos genetistas, magíster en genética, que nosotros mismos formamos en el Centro Nacional de Genética.
Ahí se está llevando a cabo ahorita 10 investigaciones de tipo genético, entre ellos manejamos la investigación del síndrome de Huntington, conocido como el mal de Stambito, también el de las ataxias, que son movimientos involuntarios que se van dando, se van creando en el individuo y que requiere buscar las causas que la originan. Eso nos puede permitir a nosotros hacer un abordaje mucho más preciso de cómo prevenir la discapacidad en una zona, en el caso de San Francisco, municipio de San Francisco del estado Zulia, que es donde hay mayor personas con el síndrome de Huntington. Ah, qué bien. Igualmente estamos haciendo otros tipos de investigaciones, inclusive en el área del síndrome de Down, que es el cromosoma 21, que nos pueden permitir, como les decía, crear programas de atención específicos. Ahora, esos programas de atención, esos programas educativos, no solamente para el individuo, para la familia y para la sociedad, ¿cuáles son los rasgos más importantes? ¿Cuáles podemos señalar? Fíjense, en el caso médico es entender de que nosotros podemos prevenirla primeramente con un chequeo como debe de ser de típico preconcepcional y concepcional que en efecto hemos estado haciendo. Ya tenemos más de 37.000 consultas hechas a pacientes para su abordaje preconcepcional y concepcional. ¿Ok? Eso por un lado. Además de eso, crear programas dirigidos a lo que es la alimentación. Lo importante de lo que es el consumo de ácido fólico dentro de los primeros 90 días del embarazo y antes inclusive. Eso ayuda al cierre del tubo neural. Además de eso, en el caso de la discapacidad que es sobrevenida, ya sabemos los constantes accidentes que hay, sobre todo en motos, y un llamado a la conciencia de las personas que usan motos con respecto a la cantidad de accidentes que han venido sucediendo y ya hemos tenido que mantener... Párate un momentico, Alejandro, porque yo quería hacer un comentario con respecto al tema de los motociclistas, ¿no? De los motorizados, que son amigos nuestros, nos paran siempre y conversamos con ellos y tal. Porque a veces creen ellos como centauros de aceros, en alguna manera, que son imposibles de tener algún accidente. Y resulta que casi el 70% de una persona que se sube a una moto está en posibilidades o ha tenido un accidente de tránsito. Entonces, a diario nosotros vemos eso en las autopistas, quedan con algún tipo de discapacidad, se rompen un brazo, una pierna, un codo, en fin, tantas cosas. Y el llamado que tú haces, yo me sumo a él, porque además vamos a tener una campaña con respecto al tema. Sí, bueno, en el caso de los accidentes de tránsito u otro tipo de accidentes, pero particularmente nos llama la atención cómo ha venido creciendo los accidentes donde están involucrados motos, ¿no? Bueno, el uso del casco, el uso no solamente del casco, sino de chaquetas que puedan prevenir inclusive algún tipo de lesión, lo que son el uso de las vías, que es importante. El motorizado normalmente va cortando vías y no se da cuenta que puede venir otro vehículo en ese momento y viene el impacto. Hacemos el llamado no solamente a la conciencia, sino que ya vamos a establecer mesas con el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre. ¿Para qué? Para ver cómo creamos desde esos espacios la prevención de accidentes. Porque la prevención no solamente es necesario para el individuo como tal, sino para el Estado. Se ahorrarían muchos recursos con un elemento preventivo, sobre todo para la atención de aquellos que genéticamente ya poseen la discapacidad. Como tú lo decías, la discapacidad sobrevenida se puede de alguna manera prevenir en el caso específico de los motorizados. Ahora, ¿ustedes son autónomos o dependen del Ministerio de Salud? No, nosotros somos un consejo que tiene autonomía, sin embargo estamos adscritos al despacho de la Presidencia de la República. Es correcto, esa es la corrección que quería realizar. Y ahora, y desde el punto de vista de lo que significa lo educativo en lo psicosocial, es decir, ¿qué están haciendo? Ayer, por cierto, estábamos diseñando la nueva estrategia de organización nacional, tanto de CONACYT como de la Misión José Gregorio Hernández, y estamos en la creación de los equipos multidisciplinarios de atención. ¿Cuál es la intención? De que exista un abordaje en la comunidad y directamente en la familia a las personas con discapacidad. Este equipo estaría compuesto de psicopedagogo, terapista de lenguaje, terapista ocupacional, fisioterapia, trabajador social
y psicólogo. Porque necesitamos darle un abordaje integral a la persona. ¿Y CONAPDIS está en todo el país? O sea, en cada región. Sí, tenemos presencia a nivel nacional, tanto en la misión como en el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. Pero en el aspecto educativo, más allá de lo que es la educación propia, el ciclo básico y diversificado, nosotros estamos buscando crear programas de formación y capacitación técnica y ocupacional. El día de ayer tuvimos la segunda reunión con el Ministerio del Trabajo, con INSACEL, con el INSES, con el Ministerio de Educación Universitaria y con Ciencia y Tecnología, aparte de CONACDIS y la Misión José Gregorio. ¿Para qué? Para crear los programas de capacitación. Nosotros no podemos hablar de una inserción laboral si nosotros no capacitamos. Claro. Es decir, para poder hablar de una inserción plena, tenemos que crear otras condiciones, que es la parte de la defensa ocupacional. ¿Esa inserción la empresa la ha respetado? ¿Las empresas la están respetando? Bueno, hemos hecho una cantidad de visitas a las empresas, muchas de ellas de tipo de un abordaje inicial para que concientizarla en la obligación que ellos tienen de cumplir con el artículo 28 de la ley, que es la inserción del 5%. Hay otros procedimientos que sí se han aperturado ya, que tienen revista en carácter sancionatorio, y que hacemos nuevamente un llamado a las empresas privadas e incluso a las empresas del Estado en que cumplamos con el 5% de inserción laboral. Ahora, ¿y ustedes reciben denuncias como tal? ¿Ustedes canalizan denuncias? Canalizamos denuncias, hacemos inspección, pues tenemos una dirección de fiscalización, aperturamos procedimientos administrativos de carácter sancionatorio, no solamente en el ámbito de lo que es el 5%, sino es de lo que también involucra la accesibilidad, los baños, las rampas, las señalizaciones propias. Eso es bien importante, chico, el tema de las rampas en la ciudad, sobre todo. Yo creo que ha mejorado bastante eso. Se ha tomado conciencia de eso, pero yo quisiera que me hablaras en el próximo segmento de la infraestructura con respecto a esta realidad que es el tema de la discapacidad. ¿Cómo está la infraestructura? Porque uno dice, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se atiende a este contingente importante de seres humanos si la infraestructura no está adecuada? Vamos al regreso. Ya venimos. Continuamos con Alejandro Zamora, presidente de la Misión José Gregorio Hernández y del CONAPDIS, que está con nosotros. Yo te hablaba del tema de la infraestructura. ¿Se ha tomado cartas en el asunto? ¿Se ha profundizado ya desde el punto de vista de la arquitectura, de la ingeniería? Porque la gente tiene la idea de un desplazamiento, un derecho a un desplazamiento adecuado, pero ¿eso existe en el país? Sí, mira, ya el CONACDIS ha hecho más de 1.900 inspecciones. Ajá, eso es importante. Ha iniciado con más de 1.900 inspecciones, particularmente a establecimientos. Pero nosotros no podemos hablar solamente de la adecuación de los establecimientos, también tenemos que hablar de la adecuación de la infraestructura urbana. Y aprovechando ahorita los comicios de alcaldes, es al alcalde que le compete las adaptaciones propias de lo que es las aceras, las señalizaciones para las personas con discapacidad. Hacemos también un llamado a los alcaldes que están tomando posesión de sus cargos en que sus políticas de desarrollo urbanístico vayan también tendientes y dirigidas a cumplir con las normativas COVENIN, que establece lo que es la rampa y la inclinación de esta, lo que es las señalizaciones propias para las personas con discapacidad visual, lo que es el uso de otros tipos de tecnología y del braille como lengua, etcétera. Es decir, nosotros no solamente tenemos que entender la parte de infraestructura en las sedes o en las propias locales de atención, sino en lo que es el urbanismo propio, de las plazas, etcétera. Ok, ahora, tengo el tema de la... Sé que existen algunos laboratorios para el desarrollo de prótesis. Háblanos de eso, porque creo que existen 12 en todo el país. ¿Qué tipo de prótesis? ¿Cuál contingente se está atendiendo? Háblame de eso. Bueno, tenemos 12 laboratorios en efecto, de los cuales están en funcionamiento ahorita 9 y 3 laboratorios próximos a inaugurar. En Nueva Esparta, en el estado Sucre, en la ciudad de Cumaná, y en la ciudad de Anaco, en el estado Anzoátegui. Son los próximos que estamos ya para inaugurar. Ya tenemos todo lo que es los materiales para la apertura y estamos surtiendo también los otros 9 laboratorios
que se encuentran en otras áreas del país, que perfectamente pueden ser conocidos por medio de la página del CONADIS, www.conadis.gov.be, y de la Misión José Gregorio Hernández, su ubicación. Aquí en Caracas tenemos laboratorio, en el estado Lara, etc. Y en efecto, ahí fabricamos prótesis y órtesis. Perfectamente, cualquier persona que la requiera se puede dirigir a estos laboratorios, hacérsele un chequeo médico primero para ver qué tipo de órtesis o de prótesis es la que requiere, y nosotros se la entregamos completamente gratuita. Que eso es bien importante. Eso no se puede superar. Eso sí es verdad que es importante desde el punto de vista de la gratuidad. Primero porque es un derecho, aunque teníamos todo, pero eso hay que ratificarlo y hay que comunicarlo. Ahora, el tema de la importación, ¿ustedes importan también algún tipo de...? Fíjense, nosotros ahorita queremos dejar la dependencia de las compras de ayudas técnicas y de insumos. Para ello estamos inclusive trabajando ya en programas de fábricas de ayudas técnicas nacionales, que creemos en que el aparato industrial venezolano tiene que desarrollarse. Sin embargo, hay limitaciones propias de ciertos insumos que hay que importar. Esas importaciones, estamos viendo cómo creamos algunos mecanismos de convenios inclusive entre países para que romper con estas cadenas de intermediarios que a veces son los que terminan lucrándose, y los recursos de nosotros, que son finitos, se desvanecen en las compras de esto. Fíjense que una ayuda técnica en el mercado ahorita puede costar 7 veces más, aquí en el mercado venezolano, 7 veces más que su costo en dólares en otro país. Entonces son cosas que nosotros tenemos que precisar para que... Que la especulación está en todas las áreas en el que hacer, no importa lo que tú hagas y siempre va a haber un especulador. Así es. Entonces, y eso es lo que hay que frenar, porque en definitiva eso... Ahora, ustedes, prótesis y órtesis me dijiste, pero también medicinas. Bueno, la medicina sí, damos entrega de casos particulares, ¿no? Si requieren por vía de donación, casos particulares, pero propiamente lo que es la entrega de medicina, nosotros no damos, sino otros entes del Estado que tienen sus distintas oficinas de atención al ciudadano, viabilizan eso, pero nosotros responsablemente, cuando podemos entregarlas, las entregamos. Un tema muy importante que es de corte mundial, corte internacional, cada vez que se desarrollan los Juegos Olímpicos, posteriormente vienen los Juegos Paralímpicos. ¿Ustedes tienen alguna conexión con el Ministerio del Deporte en ese sentido para apoyo de estas personas que se dirigen a estos eventos? Fíjate, en ese sentido ya estamos intentando hacer los enlaces con el Ministerio del Deporte, porque la discapacidad es transversal. Y como es transversal, creemos que nosotros como consejo también podemos apoyar, no solamente en el ámbito cultural, educativo y de salud, a estas personas, sino también en el ámbito deportivo. A mí muchos grupos deportivos de personas con discapacidad me han estado solicitando sillas de ruedas de básquetbol, etc. Claro, nosotros apoyamos para ahí, competencia. Exactamente, estamos apoyando en ese sentido. Que tienen unas características especiales. Distintas. Claro. Estamos apoyando en ese sentido. Recientemente a un grupo de deportistas en Guacara le hicimos ayuda, la entrega de estos tipos de ayudas, y queremos ver cómo con el Ministerio del Deporte hacemos un mejor trabajo en potenciar los equipos deportivos. Bien importante. Los tipos de discapacidad presentes en Venezuela, ¿cómo se pueden especificar? La ley reconoce ahorita 5. Okay. Discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad múltiple, que existe más de una discapacidad presente en la persona, discapacidad de tipo intelectual y discapacidad motora. Ajá, explícame esa, la intelectual. La intelectual, bueno, es cuando está comprometido parte de las capacidades del desarrollo psicológico, es decir, una persona con síndrome de Down o algún tipo de síndrome que involucra la parte... Hace rato me quedó la inquietud, ¿por qué se ha determinado por qué en el municipio de San Francisco del estado Zulia hay mayor desarrollo del tema de, me dijiste, del síndrome... De Huntington, del mal de San Vito. Del mal de San Vito. Se logró determinar que el gen fundador provino de España. Entonces vino una persona que llegó, se radicó allí y empezó, bueno, a hacer su familia y a proliferarse el síndrome. Esta es una comunidad muy particular porque
producto de esa misma situación, ellos están como de cierta forma apartados y por eso es que ellos, entre ellos mismos, van formando familia. Pero la atención en ese caso específico... Bueno, ahorita estamos creando un programa de atención directa porque estamos dando cuenta que no solamente con el Ministerio de Salud, que ha venido entregando inclusive lo que son las medicinas para aliviar lo que es los movimientos involuntarios que ellos se le va dando y que le hace realmente difícil mantener el desarrollo de una vida en los términos normales. Ahora, ¿y la discapacidad se presenta más en zonas urbanas, rurales, en estratos sociales? Mire, la discapacidad se presenta en todos los extractos y en todas las zonas. Sin embargo, hay mayor presencia en los estratos de categoría más baja, más humildes. DE. ¿Por qué? DE. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver también con el tema de la alimentación. Cuando hablamos de la parte genética. Si no existe una buena alimentación, es muy seguro que la persona pueda nacer o hay un riesgo mayor de que pueda nacer con algún tipo de discapacidad. Y en la alimentación ustedes tienen orientación, porque me dijiste anteriormente, pero en la alimentación con el Ministerio del Ramo tienen conexión para provocar, no todo el mundo dice, bueno, a lo mejor yo, la mujer embarazada, llena la barriguita de comidita, pero no está alimentada como es, no tiene los nutrientes específicos. Entonces, allí es donde se hace falta la educación. Fíjense lo importante de esto. Cuando el presidente creó la misión alimentación, el presidente Chávez, también vio la necesidad de poder Déjame hacer el corte y seguimos conversando ahorita sobre el tema. Ya venimos. Continuamos con Alejandro Zamora del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad de la misión José Gregorio Hernández. Yo hablaba del tema de la alimentación, ibas a desarrollar todo allí una argumentación con respecto al tema porque juega un papel prioritario y fíjate lo que tú decías de lo preventivo a partir del hecho alimenticio, del hecho nutricional. Convérsanos. Bueno, le decía que ya el presidente Hugo Chávez, comandante eterno, tenía una visión cuando creó la misión alimentación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de la importancia del consumo adecuado de ciertos alimentos. Pero además de eso, recordemos el consumo excesivo de azúcares, que terminan creando en la persona una condición de diabetes que a la larga puede traer como consecuencia una discapacidad. ¿Por qué? Porque el diabético puede perder la visión, el diabético puede ser amputado de un miembro de su cuerpo, etcétera. Entonces, además de eso, lo que es el consumo de ácido fólico que se encuentra en algunos alimentos, la importancia de eso para el cierre del ciclo neural y en efecto se pueda concebir a un niño con condiciones bien viables en su vida. Ahora, la sociedad, chicos, la sociedad responde positivamente, la sociedad entiende el tema. Porque uno puede hablar de conciencia, de concienciación, de políticas públicas, de esfuerzos estatales, gubernamentales, regionales y locales, pero la gente entiende, hay la cultura para el tema. Bueno, usted tocó una palabra importante, la cultura. Nosotros tenemos que deslastrarnos de esa vieja cultura de la que la persona con discapacidad no tiene otras capacidades, número uno. Tiene tantas capacidades como nosotros, efectivamente, exactamente, ¿no? Que nosotros podemos tener igualmente. Simplemente hay una condición puntual que puede estar presente. Puede perfectamente desarrollarse en todas las áreas que nosotros mismos nos desarrollamos. Pero además de eso, en la familia, nosotros tenemos que darnos cuenta que es la familia que puede crear las bases para que la persona con discapacidad sea integrada. Si no existe la integración familiar, mucho menos va a haber la integración comunal o social. Es decir, nosotros si tenemos una persona con discapacidad dentro de nuestro núcleo familiar, tenemos que brindarle todo el apoyo y hacerle ver que es tan familia como cualquiera de esos miembros y no aislarla. A veces aquella que tiene algún tipo de condición es aislada, es apartada, no es llevada a inclusive actividades y fíjate algo importante, porque este Consejo Nacional no hay nada más que pueda convocar una actitud colectiva que este Consejo, porque discapacitado con alguna discapacidad puede ser
cualquier persona, no importa su condición política, Sí, ni fíjate. religiosa, ni Sobre todo eso, el término correcto es persona con discapacidad. persona con Ok. discapacidad. Se ha hablado también de diversidad funcional, pero nosotros particularmente en este tema somos muy recelosos. La mayoría de las personas con discapacidad defienden su término, es alcanzado en revolución de hecho, y el término Claro. de diversidad funcional involucra un poquito más allá, porque inclusive los que no tenemos discapacidad podemos tener otra diversidad. Claro, en pero las fíjate, funciones. ahí se da una discusión de tipo comunicacional, porque los que no somos especialistas o la sociedad no tienen por qué utilizar los términos adecuados. Para eso están los especialistas que a través de un mecanismo comunicacional, de un instrumento adecuado, nos permitan a nosotros adentrarnos en eso. Ahora, el caso es que ustedes atienden a cualquiera y no le están pidiendo, mira, tú, ¿de qué color eres tú? No, tú tienes alguna discapacidad y te atendemos en consecuencia. Pero, refiriéndonos a la investigación, ¿la Universidad Venezolana tiene conexión con ustedes para la investigación como tal, con relación al tema, a la atención de la discapacidad en sus diferentes expresiones? Sí, fíjate, recientemente en la Semana de la Integración de las Personas con Discapacidad y en el marco de la conmemoración del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, nosotros hicimos unos reconocimientos a la labor de muchos entes casados con la salvaguarda del derecho de la persona. La Universidad Nacional Abierta fue una de ellas que le entregamos reconocimiento por su tema de investigación. Ellos han venido desarrollando temas investigativos, no solamente en la parte de las adecuaciones propias en infraestructura, sino también de las causas que crean la discapacidad. Igualmente estamos sentándonos con otras universidades. La Universidad Bolivariana particularmente creó un programa de enseñanza de lengua de señas. Entonces, ¿Qué es lo que está haciendo nuestro traductor de señas allí? La importancia que tiene Daniel Mora en este momento allí, ¿no? y los felicito a ustedes porque de todos los programas que he sido invitado, ha sido el primero que ha tenido aquí la traducción del intérprete. Bueno, eso es importante saberlo, pero en cualquier caso, no solamente por el cumplimiento de la ley, sino porque además creemos en eso, ¿no? Ahora, alguna persona me dijo en alguna oportunidad, bueno, pero es que la discapacidad en ese sentido auditivo no es tan alta en Venezuela, ¿eso es así? Sí, es bastante alta. Sí, Fíjate, contradice los números. Hay un número bastante elevado, ¿verdad? Y hay que ponerse en los zapatos de los demás. Lo difícil de entender a las personas con discapacidad auditiva cuando el desarrollo normal es todo para que se escuche. Y nosotros tenemos que también saber que su forma de entender inclusive la vida no es igual a la de uno. Hasta en la gramática de la lengua de señas no es igual a la gramática de nuestro desarrollo, de nuestra escritura. ¿Y el desarrollo artístico de las personas con discapacidad, tienen algún departamento, alguna oficina de atención a este aspecto específico? Fíjense, Misión Cultura ha venido trabajando con nosotros en la mesa de intermisiones para que, como tema transversal que había dicho, ver cómo se pueda crear desde otros espacios salvaguardar el tema artístico. Pero ayer recientemente conversaba con el viceministro Rafael Ríos, viceministro de la Suprema Felicidad, y con el compañero Pedro Lander, que maneja el Movimiento Nacional de Teatro, de la importancia de también que desde el Movimiento Nacional de Teatro se le reconozca a las personas con discapacidad ese espacio, ¿no? Nos comentaba él que venía inclusive de un colegio, de una unidad educativa con el tema de educación especial y que en efecto allí había movimientos teatrales interesantes para analizar. Pero apoyamos la cultura de todos sus espacios. Ahora, desde el punto de vista presupuestario, Alejandro, nos hablaste, todos los recursos obviamente son finitos para todos los organismos, pero en el caso específico de ustedes, ¿sí?, ¿cómo ha ido evolucionando el presupuesto anual? ¿Cómo te afecta de alguna manera la paridad cambiaria en la importación? Es decir, ¿qué nos puedes hablar del término financiero específicamente? Bueno,
Sabemos que el tema de la inflación y la inflación desmedida, que es lo que nos ha ocurrido a nosotros por factores especulativos, nos afectan grandemente. El presidente Nicolás, bueno, públicamente ha brindado el apoyo a la misión Dr. José Gregorio Hernández y al CONAPDIS. Estamos ahorita en lo que son los puntos de cuenta para la revisión de los presupuestos, porque realmente los presupuestos que tenemos ahorita son un poco limitados por la gran cantidad de necesidades que hay allí. No, y hay que revisar a los especuladores que te venden una silla de ruedas. Está con cuidado con eso, pues eso es la salud. Pero ya venimos. Es CONAPDIS y la misión José Gregorio Hernández en el día de hoy en Contrapeso. Ya venimos. Bueno, Alejandro Zamora sigue con nosotros y nos iba a hablar en off, nos hablaste de los centros integrales humanistas. ¿Qué es esto? ¿Cómo va? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué significa? ¿Cuál es el alcance, misión y visión? Fíjense, desde llegada a la misión José Gregorio Hernández, que fue el primer ente que yo tomé, me había dado cuenta que, bueno, no se había desarrollado ningún espacio propio para las personas con discapacidad. A partir de ahí, bueno, un equipo de arquitectos y de ingenieros empezamos a desarrollar lo que son los denominados centros integrales humanistas para las personas con discapacidad, que ese es el primer nombre que le hemos colocado, quizás ese nombre varía, pero en fin, él tiene como finalidad, valga la redundancia, atender a la persona con discapacidad desde un aspecto integral, que ese sea el espacio para el deporte, para la cultura, para la recreación, para lo que es la capacitación y formación técnica y ocupacional, para el aspecto también de atención terapéutica, psicológica, ocupacional en todos sus aspectos, no solamente productivo, sino en el área de salud. ¿Cuánto necesitamos para eso? Bueno, el proyecto es un poquito ambicioso. Es ambicioso. Bueno, pues tiene que ser así. Ambicioso, hay que ser ambicioso. Pero tiene que ser así. Estamos ya en los puntos de cuenta a ver si son aprobados por el Ejecutivo Nacional. Seguramente el presidente Maduro te va a apoyar en eso y te va a dar la rúbrica. Ahora, pero fíjate, los derechos. Háblame en síntesis, economía del lenguaje, ¿a qué derechos tiene posibilidad de una persona con discapacidad? Los derechos fundamentales de esa persona y qué debería tener la sociedad pendiente o en la palestra para hablar con este elemento que nos estalla en la cara a diario. Bueno, los derechos de las personas con discapacidad son todos los derechos que establece la Constitución Nacional y las leyes venezolanas, tanto como los que no la tienen, porque tienen el derecho al trabajo, tienen el derecho a la salud, tienen el derecho a la vivienda, tienen el derecho a la educación, tienen derecho a la cultura y al deporte. Ahora, sí hacemos un llamado a todos los que estamos involucrados desde el Estado en garantizar estos derechos, y no solamente del Estado, la empresa privada que también tome en cuenta lo que es la necesidad de darle los espacios de trabajo a las personas con discapacidad. Pero en cuanto a la vivienda, hacemos un llamado nuevamente a los que manejan proyectos habitacionales que adecúen bajo las normas la accesibilidad. Muy importante que desde el propio Estado, desde el propio gobierno se tomen esas medidas. Bueno, CONAPDIS va a estar siempre en la posibilidad de venir al programa. Vamos a hacerle seguimiento a los centros integrales humanistas, porque eso sería la consolidación de una imagen onírica, de un sueño en colores además. Hay que pensar en grande y así hay que transmitir. Y sobre todo reiterar el contacto con ustedes a través de la página web, que yo creo que la han estado publicando los muchachos allá en producción, pero en cualquier caso entender, ahí está, la página www.conapdis.gov.be, saber que en cada estado hay una oficina. Sí, tenemos oficinas estatales. Bueno, en la misma página podemos ver. También tenemos otras redes sociales como el Facebook, que sería CONAPDIS, y la misión José Gregorio Hernández. El Facebook es Misión Dr. José Gregorio Hernández, cuenta oficial, y en las otras redes sociales como el Twitter tenemos @CONAPDIS y @misión DRJGH. Ahora, Alejandro, ¿qué crees que no se ha logrado, que quieras lograr? Bueno, entender que todos somos iguales,
personas con discapacidad y personas que no tienen la discapacidad. Y que todos tenemos el acceso a todos los derechos y a todas las condiciones propias de la vida. Es decir, no puede existir una diferencia entre unos y otros, todos somos personas. Cuando la discapacidad se presenta en niños, en niñas y adolescentes, pueden, a lo mejor es una pregunta para Grullo, pero pueden ser mejor atendidas que ya en periodos adultos. Pero dependiendo del tipo de discapacidad, claro, propiamente hablando. Ahora, en el caso específico de la población que ustedes atienden, ¿cómo varía eso en cuanto a la edad específica? En grupos etarios es muy diverso. De verdad no podemos decir que hay más presencia en niños que en jóvenes. Quizás los adultos, por la misma condición de adulto, tienen una presencia un poco más fuerte, pero es bastante... Más mujeres que hombres. Heterogéneo, lo que es la... Es decir, y hombres y mujeres, ¿cómo está esa relación de atención? Casi igual. Casi igual. Y en el caso específico del embarazo, en este momento, ¿hay una estadística de atención a la mujer embarazada en este momento? Bueno, el Ministerio de Salud lleva sus propias estadísticas. En la actualidad no tengo un número, pero también el presidente había creado, para salvaguardar eso, lo que es la misión Niño Jesús, ¿okay? Que es para atender a la niña que está en edad temprana en la gestación. Ahora, fíjate algo importante, cuando a nosotros nos enseñaron en comunicación, los que estudiamos de alguna manera relaciones públicas, comunicación, periodismo, etcétera, comunicología, nos enseñaron que para tú establecer un plan de relaciones públicas, primero tienes que tener buenas relaciones públicas internas en la institución. En tu organización, en la misión José Gregorio Hernández, vale la pregunta, es decir, la gente está consustanciada, la gente entendió para qué está allí, porque hay gente que puede haber que no te entiende. Mira, yo creo que en todos los espacios de trabajo, si uno no está comprometido con el trabajo, que deje de ser trabajo y sea lo que le gusta a uno, es bienvenido. Si no es así, no deberíamos estar en este espacio. Así, y no debería estar allí sobre todo, porque es un punto neurálgico. Necesita mucha sensibilidad social para tomar estos espacios. Es decir, el que trabaja con discapacidad, el que trabaja con medicina, el que trabaja con biología, tiene que entender que es un apostolado también en un momento determinado y que no tiene horario. Así es. Es decir, y lo interesante de esto, Alejandro, es vencer la burocracia en la atención. Que la burocracia sea un elemento normal dentro de la atención pública, pero que no se contamine con la profundidad, con la burocracia inexacta, pues, la que no hace falta. Yo quería agradecer entonces, Alejandro, tu presencia en el día de hoy, en el entendido de que podemos estar abiertos a muchas más posibilidades informativas. Consejo Nacional para el Desarrollo, para la atención de las personas con discapacidad y la misión José Gregorio Hernández. Agradecido por su presencia. Gracias. Yo soy Wilmer Rosas, que va a regresar cuando Dios así lo permita. Hasta entonces, arriba los corazones, Venezuela. La vida es un contrapeso.